gracias por acompañarnos en Acción 10 en la mañana, hoy 7 de enero del año 2022. Con ustedes, Jocelyn Medrano, Jimmy Romero y Christopher Guevara, ya preparados para informarles a esta hora del acontecer nacional y también internacional. Buenos días, Jocelyn. Prácticamente la primera semana del año 2022. Vamos a iniciar con el avance de los principales titulares que tendremos en nuestro segmento Mirada Global. Les comento que Haití, en pandilla haitiana, asesinan a tiros a 2 periodistas en uno de los barrios de Puerto Príncipe, y en Argentina superan los 100.000 los contagios de COVID-19 en un solo día. Es preocupante la situación que atraviesa esa nación, pero Christopher Guevara inicia con sucesos de carácter nacional. Bendecido viernes a ustedes, muchachos. Gracias, familias nicaragüenses, por esa fina atención. Damos inicio con sucesos, y es que 2 ocupantes de una motocicleta resultan con severas lesiones luego de impactar contra un vehículo en las cercanías del antiguo Cine Cabrera. Tenemos los detalles con Ronald Rodríguez Solís. Y respetar una señal de alto ubicada en el sector de donde fue el antiguo Cine Cabrera por poco le cuesta la vida a 2 jóvenes que se movilizaban en una motocicleta anoche y terminaron impactando contra este carro color blanco, cuyo conductor iba en su preferencia con dirección de oeste a este. Venía de abajo hacia arriba, ellos venían del norte al sur, y yo venía como 40 o 50 kilómetros, y ellos pues obviamente venían a exceso de velocidad y no me dio chance. Cuando frené ya era tarde. Sí, incluso no me agarraron el costado porque frené todavía, me dio tiempo de frenar, pero aún así lo agarré con la trompa del carro. Yo miré pues que se tiraron el alto, pero aún así era muy tarde ya. Pero... sí. Raúl Larón de Trinidad. Los 2 jóvenes presentaron golpes en diversas partes del cuerpo y quemaduras por fricción. Fueron atendidos por miembros de Cruz Roja Nicaragüense y luego trasladados a un centro hospitalario. No, los pacientes están estables, son golpes y escoriaciones, ¿verdad?, en distintas partes del cuerpo. Están siendo trasladados a Lenín Fonseca para ser valorados por los médicos. La policía de tránsito llegaría al lugar para realizar las investigaciones y determinar grado de responsabilidad de los implicados. En Acción 10 informó Ronald Rodríguez Solís. Vamos a cambiar totalmente de tema para hablar sobre la situación que ocurrió el día de ayer, y es que bomberiles en León han activado protocolos de emergencia por el reciente sismo. León es una de las ciudades más vulnerables por la infraestructura colonial y antigua que tiene ese departamento. Los detalles con nuestra corresponsal en la zona. Cuerpo de Bomberos voluntario en León activan protocolo de emergencia luego que se registrara el sismo de magnitud de 6.1 localizado en Puerto Sandino. De acuerdo al capitán Eddie Hernández, la ciudad de León está vulnerable a estos eventos sísmicos por la mayoría de casas y monumentos coloniales de antigüedad que existen. Dentro de ello también el protocolo implica que nosotros nos desplazamos, movilizamos los medios, las técnicas. Tenemos la experiencia que muchos años atrás, pues, durante el sismo han caído las estructuras, han colapsado las estructuras en donde se resguardan las unidades técnicas contra incendios, y es por ello que nosotros pues trabajamos actualmente con estos protocolos. El nivel de riesgo es alto, ya que contamos con muchas casas coloniales antiguas de vieja data. Ya varios estudios que se han realizado ya han arrojado toda esta información, en donde ya está definido que la mayor parte del centro histórico del casco urbano de León, pues ante un sismo que traiga un epicentro propio aquí en la ciudad, va a acarrear grandes catástrofes, ¿verdad?, o grandes daños en la mayoría de la infraestructura de la ciudad. Los habitantes de la ciudad universitaria se mantienen en estado de alerta. En Acción 10, Tania López. Un sismo de 6.1 grados en escala de Richter sorprende en horas de la mañana a los nicaragüenses. Este movimiento telúrico se convierte en el primero en ser percibido iniciando el año 2022. Jimmy Romero tiene el reporte. Fue a las 10:25 de la mañana de este jueves 6 de enero que la mayoría de los nicaragüenses percibieron un sismo de 6.1 grados en la escala de Richter. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER detalló en su reporte web que el movimiento telúrico tuvo como epicentro Puerto Sandino, departamento de León. El mismo tuvo una profundidad de 17 kilómetros, lo que permitió que en el caso de Managua, los edificios que están como centros de operaciones para las empresas fueran evacuadas para salvaguardar la vida e integridad del personal.
En el caso del edificio Pelas, ubicado en el sector de carretera hacia Masaya, sus trabajadores afirmaron que la emergencia fue tomada con calma y se siguió todos los protocolos de emergencia como la ocurrida este jueves. En el centro banco estaba demasiado fuerte para mí. Sí, no asustó, y no solo yo, sino las cajeras y las personas que estaban adentro. Percibimos en cuanto nomás, porque esto no era algo, fue demasiado duro, demasiado violento. Mantener la calma nada más y salir a las salidas correspondientes de los locales, los módulos o las oficinas. Estamos en temporada, creo, también de temblores para estas fechas, siempre ya iniciando casi abril o Semana Santa. Por su parte, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, en su mensaje a la nación, detalló que el temblor fue percibido también en los departamentos de Masaya, Carazo, León, Chinandega, Rivas, así como en otros departamentos de occidente y centro del país. Lo importante ahorita es aplicar las medidas que conocemos, protegernos, no estar cerca de paredes, ya sabemos, despejar las entradas y salidas de nuestras casas, hacer la práctica si fuese necesario en los centros de trabajo, centros de comercio, pero estar pendientes de las informaciones. Este fenómeno natural se convierte en el primero en ser percibido por la población y el más fuerte del año 2022. De momento, las autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres SINAPRED no reportan daños ni víctimas mortales por el sismo. Jimmy Romero, Acción 10. Gracias, Jimmy. Es que autoridades gubernamentales detallaron que hasta las 11:45 de la mañana se habían registrado 7 réplicas, la mayor de 4.5 desde el sismo principal. Ahora le damos a conocer que una familia en Granada se quedó únicamente con lo que lleva puesto tras originarse un incendio en su casa de habitación. El siniestro arrasó con todo a su paso. Reducida a cenizas quedó una humilde vivienda de Villa Solidaridad en Granada tras originarse un incendio que consumió todos los enseres del hogar perteneciente al señor Joaquín Saavedra Salazar. Al momento del siniestro no se encontraba ninguna persona dentro de la propiedad, que estaba construida con materiales de zinc y madera, dando lugar a la rápida propagación del fuego. Las llamas fueron sofocadas por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos, Dirección General de Bomberos y Bomberos Unidos Sin Fronteras, quienes trabajaron en conjunto con ayuda de vecinos, evitando que se expandiera a las casas vecinas. Dentro de las afectaciones se contabilizan una motocicleta, 2 camas, un juego de sala, 4 televisores, ropa, dinero y más. También sufrió daños parciales la vivienda de la señora Marta Flores, donde se quemó abanicos, un CPU y parte del sistema eléctrico. Las investigaciones del peritaje realizado por los bomberos concluyeron que el incendio se originó debido al recalentamiento en las cuchillas de cometida. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Y este jueves la Universidad Nacional de Ingeniería UNI realizó los exámenes psicométricos a estudiantes de nuevo ingreso que optan a cursar las carreras de Ingeniería y Arquitectura. Los detalles a continuación. Mientras los estudiantes realizaban sus respectivos exámenes de actitud y psicométrico en la Universidad Nacional de Ingeniería para optar a unas de las carreras que ofrece dicha alma mater, padres de familias y parientes esperaban con ansia su salida, pues afirman que todos se prepararon para esta prueba profesional. Pues él estudia por su propia cuenta, la verdad. Él tiene bastante capacidad pues para él. Y pues esperamos en Dios primeramente una respuesta positiva. ¿Cuál es la carrera que está buscando? Ingeniería en sistemas. Estoy esperando a mi hijo que esté en el examen de actitudes. ¿El examen de actitud? ¿Cómo se preparó él para el examen? Estudiando, investigando a través de los otros compañeros primos que él ya tiene, que están aquí en la universidad. ¿Y en qué carrera está buscando? Ingeniería en sistemas. Para su ingreso, las autoridades de la UNI eliminaron este año 2022 el examen de matemática, el cual representaba un reto y obstáculo para algunos estudiantes que deseaban estudiar una carrera universitaria de su elección. El examen psicométrico representa un 80%, mientras las notas de secundaria el 20% restante para aplicar. Cuando el estudiante entra es ahí donde se le exige. Sin embargo, en cambio, en lo que se puede afectar
es en lo que viene siendo el seleccionar a diferentes estudiantes, por lo cual pienso van a haber algunos estudiantes que quizá se iban a esforzar más en ese ámbito y no van a poder entrar debido a ello. Nosotros venimos de San Rafael del Sur, hermano, específicamente, sí. Venimos como a las 2 de la tarde aquí para estar temprano, porque el examen es a las 3:30. Pero ya los chavalos acaban de entrar, pues ahorita, me imagino que haciendo el examen, saldrán a las 4:30 más o menos, ¿verdad? No se sabe la hora de la salida. De unos días atrás está ella estudiando y todo para salir mejor ahí. ¿Tiene bastante entusiasmo que va a poder aplicar a la carrera? Sí, primeramente Dios, sí. ¿Cuál es la carrera? Ingeniería en computación. La convocatoria para realizar los exámenes de admisión inició este jueves y finalizará el viernes. Se espera la asistencia de un total de 3.000 estudiantes. Tras esta prueba, los estudiantes tendrán que esperar entre el 15 y 18 de enero los resultados de los exámenes. Jimmy Romero, Acción 10. En otras informaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los presos políticos Manuel Urbina Lara y Benjamín Gutiérrez Collado, quienes están tras las rejas, esto en diferentes sistemas penitenciarios. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, informó que otorgó medidas cautelares a favor de los presos políticos Manuel Urbina Lara y Benjamín Gutiérrez Collado, conocido como Ticay. El primero está tras la reja de una celda del sistema penitenciario de Matagalpa, cumpliendo una sentencia judicial de 4 años de prisión. Luego que el pasado 16 de enero se trasladara en una camioneta y le diera raya al joven José Antonio Rizo Castro. Ese día un vehículo le invadió el carril y causó el accidente de tránsito en el que Rizo perdió la vida. Para mí es una gran noticia, para mi padre también, porque independientemente de que este gobierno no acate esas órdenes, ¿verdad? Pero es un documento que en cualquier momento va a ser de beneficio para él, ¿verdad? Una vez que se arregle esta situación o una vez que se logre llegar a algún diálogo. En marzo del año pasado, Gutiérrez Collado fue condenado a 14 años y 11 meses de prisión y a pagar 790 días multas por los supuestos delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas. Ticay es un ex concejal del partido Frente Sandinista y según sus familiares, este se sumó a las protestas contra el gobierno iniciadas en abril del 2018. El colectivo ha hecho uso del sistema universal y del sistema interamericano de derechos humanos denunciando esta situación y producto de ello recientemente se otorgaron medidas cautelares a favor del señor Benjamín Gutiérrez Collado, donde la Comisión Interamericana demanda al Estado de Nicaragua la protección de su integridad física, su vida y su situación de salud. Ya habíamos pasado una parte de represión en Masaya, lo que fue abril, cuando nos convocaron a nosotros como éramos concejales e ir a la marcha en contra de los que estaban protestando y actuar violentamente cuando las dos marchas se encontraran. Entonces, desde ese momento, nosotros conversamos, mi esposo y yo, y decidimos no hacer lo que nos dijeran, que era reprimir al pueblo. El trágico accidente de tránsito en el que se vio involucrado Urbina Lara se ha convertido en un caso político, según denuncias del familiares del reo de conciencia, quienes consideran que está tras la reja solo por ser un opositor al gobierno, mientras Gutiérrez está tras la reja por negarse a reprimir a los opositores en abril de 2018, según denuncia de sus parientes. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Más de 20 organizaciones opositoras que se encuentran en el exilio declaran como ilegítimo el nuevo mandato que asumirá el presidente Daniel Ortega el próximo 10 de enero. Y escuche usted, anuncian una serie de protestas a nivel mundial. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, dos de las organizaciones surgidas con la rebelión de abril del año 2018, encabezan este pronunciamiento que se realizó este jueves en Costa Rica. La oposición de Nicaragua se encuentra en su mayoría exiliada o encarcelada y desconocen el nuevo mandato de la pareja sandinista. No a un falso diálogo. Exigimos las condiciones habilitantes que debe cumplir la dictadura Ortega Murillo para un proceso que conduzca al restablecimiento de la democracia. Las organizaciones firmantes afirmamos: 1.
La dictadura de Ortega Murillo es un régimen ilegítimo. El pueblo de Nicaragua rechazó la farsa electoral del 7 de noviembre. Los pasados comicios del 7 de noviembre fueron calificados por Estados Unidos como una pantomima, al considerar que no hubo competencia debido al arresto de 7 aspirantes presidenciales. Solo regímenes autoritarios se atrevieron a felicitar a Ortega, como Corea del Norte, Venezuela y unos pocos más. Los países se han pronunciado sobre la ilegitimidad y el no reconocimiento de estos resultados. También tenemos que hacer gestiones en las cuales veamos un desconocimiento a nivel diplomático de la interlocución, de la legalidad del régimen de Ortega y Murillo. Nosotros vamos a solicitar a la comunidad internacional, a la Organización de Estados Americanos, que tomen los siguientes pasos también como parte de este mecanismo para desconocer al régimen de Ortega y Murillo como lo que es un régimen ilegítimo, ilegal y que por tanto no representa al pueblo de Nicaragua ante ninguna instancia. Este jueves, de manera simultánea, también la diáspora nicaragüense está haciendo un llamado para una jornada de protestas para este 9 de enero, un día antes que Ortega y la primera dama y vicepresidenta asuman nuevamente el poder. Efectivamente, un grupo de organizaciones nos hemos dado a la tarea y a la iniciativa de concentrarnos este domingo 9 de enero en lo que es la Plaza de la Democracia. Es un espacio público abierto a todos aquellos nicaragüenses que nos quieran acompañar. Ese día vamos a estar manifestándonos en repudio, en rechazo a esta toma de posesión ilegítima que pretende el régimen hacer allá en Nicaragua al día siguiente, lunes. Las acciones de la oposición contra la pareja sandinista serán desde el exterior, ya que en Nicaragua están prohibidas las manifestaciones, a pesar de que el gobierno firmó acuerdos en el año 2019 de restitución de las libertades cívicas y políticas de los opositores. Willy Narváez, a Acción 10. Muchas gracias, Willy Narváez, por esta información. Y siempre hablando sobre este tema, varios países ya han confirmado su asistencia en la toma de posesión del próximo 10 de enero. Entre los que destacan son países como Venezuela, Bolivia, Cuba, Rusia, Corea del Norte, entre otros que son aliados del presidente de la República, Daniel Ortega, quien estaría asumiendo su cuarto mandato consecutivo. A la toma de posesión del próximo 10 de enero confirmaron su asistencia países como Cuba, Venezuela, Bolivia, Belice, Irán, Palestina, República de Árabe, Delegación de China, Federación de Rusia, India, Turquía, Belarus, Vietnam, Camboya, Angola, Egipto, Malasia, entre otros. A nivel de gobierno, estados que son representados tanto por sus jefes de estado como por cancilleres, vicecancilleres, también que tenemos México, y luego la Secretaría del ALBA, ya hablábamos de la Federación de Rusia, India, por supuesto, esa gran India tan querida por nuestro pueblo, Angola, Corea del Norte, entre Siria, República Árabe Siria, y más de 300 acompañantes de partidos, organismos, asociaciones, pueblos y países hermanos. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional serán los encargados de hacer la juramentación desde la Plaza de la Revolución. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Estamos de regreso para más información. El gobierno de Nicaragua nombra como nueva ministra de Educación a la profesora Lilian Herrera, con 43 años de experiencia en el mundo del magisterio. Tenemos los detalles con Marjorie Vargas. Lilian Esperanza Herrera Moreno fue nombrada como nueva ministra de Educación. Su cargo fue publicado en la Gaceta Diario Oficial. Así lo dio a conocer este mediodía la vicepresidenta Rosario Murillo, quien destacó que la nueva ministra cuenta con 43 años de carrera docente. La profesora Lilian Herrera es de Chinandega, es maestra de educación primaria, es madre de 4 hijos, licenciada en Ciencias de la Educación con posgrado en Desarrollo Integral de la Niñez y maestría con especialidad en Lengua y Literatura Hispánica. Además es experta en literatura dariana. Tiene 43 años de experiencia docente y ha sido maestra de educación primaria, de educación secundaria y de formación docente. Ha sido también catedrática, directora, catedrática universitaria, directora de la Biblioteca Municipal de Chinandega
coordinadora de alfabetización, coordinadora del programa Amor a nivel del departamento y delegada del Ministerio de Educación para Chinandega. Tiene 60 años. Por su parte, aseguró que la exministra de Educación, Miriam Raudes, desempeñará otras labores que en los próximos días darán a conocer. Para Acción 10, Marjorie Vargas. En otros temas, un motociclista perdió el control de su medio de transporte al enredarse con una manta caída sobre la vía en la transitada y conocida Carretera Sur. Geraldine Domínguez nos tiene más detalles. Motociclista que se movilizaba por la entrada de la Academia Walter Mendoza en Carretera Sur se estrelló contra una pared al enredarse con una manta que cayó sobre la vía. Sí, es que la manta está caída ahí en mera carretera y él trató de pasarle encima de la manta y se enredó con todo el mecate. Y se estrelló ahí. El ciudadano sufrió una fractura en la pierna izquierda. Él fue asistido por técnicos en emergencia de la Cruz Roja y remitido al Hospital Fernando Vélez Páez. Sí, es un paciente con una fractura bastante complicada en lo que es a nivel del fémur izquierdo. Se trasladado al Fernando Vélez Páez. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Alteraciones al orden público en Zona Rosa de León mantienen preocupados a pobladores que habitan por ese sector, ya que se han vuelto frecuentes este tipo de trifulcas. Cada fin de semana, las trifulcas se han vuelto una constante en la llamada Zona Rosa de León, concentración de bares y restaurantes. Recientemente, un video que circula por las redes sociales se visualiza a un ex agente policial, quien fue dado de baja. Asimismo, en la trifulca se observa a un oficial con grado de inspector vestido de civil. De acuerdo a testigos, bajo el anonimato, las personas que reñían andaban en estado de ebriedad. Más lo van a matar. Se lo van a matar. Una comerciante que cada fin de semana aprovecha la aglomeración de personas que visitan estos bares y restaurantes alega que es necesario el constante patrullaje policial para evitar tragedias como la que se dieron en puntos específicos en la Zona Rosa el año pasado. Sería bueno la policía que se ponga en la esquina a estar vigilando para todos lados. Que cuide la policía ahí en la esquina. Ya estando en la esquina, ellos miran, allá está la policía, no podemos pelear, vamos a pelear a otro lugar. En algunos medios alternativos se ha dado a conocer que el ciudadano de nombre Leonel Cajina Membreño, quien cayó en el pavimento debido a los golpes recibidos, falleció en el hospital Oscar Danilo Rosales, mientras que fuentes bajo el anonimato aseguran que aún permanece con vida en el centro asistencial. La institución policial no se ha pronunciado al respecto, pese a que llegaron al lugar de los hechos, llevándose a la persona afectada y a todos los involucrados. En Acción 10, Daniel López. La expresentadora de televisión Aminta Ramírez informó que desde hace 2 meses decidió exiliarse en Costa Rica para evitar, según expresa, convertirse en una presa política más en Nicaragua. La expresentadora de televisión Aminta Ramírez dio a conocer a través de un video difundido en sus redes sociales que decidió exiliarse en Costa Rica por medidas de seguridad, el bienestar de su familia y evitar convertirse en una presa política más en Nicaragua, ya que policías y hombres vestidos de civil la asediaron. Me informaron que andaban personas de civiles, policías de civiles, preguntando acerca de mi persona. Que cómo me comportaba yo antes del 2018, que para papá. Bueno, ¿cómo era yo? Nada. Nunca opiné de política, nunca me metí en esas cosas. Yo comencé a opinar a raíz de lo del 2018 como cualquier nicaragüense que se sintió preocupado, que sintió que qué está pasando en nuestro país. Antes del 2018, bueno, nada. Estudiaba, trabajaba, normal. Y luego también fuimos informados, porque en ese momento yo no estábamos en casa, fuimos informados que una patrulla con vehículos particulares y motorizados llegó al residencial donde tengo mi casa de habitación. Ramírez está en Costa Rica desde noviembre del año pasado y lamentó no haber podido pasar las fiestas de fin de año en Nicaragua.
Ella trabajó como presentadora de este noticiero y en el 2021 decidió incursionar en la política en la plataforma denominada Unión Republicana, liderada por el Partido Conservador. Recibí amenazas de muerte a través de las redes sociales. Hubo un caso sonado de una de las tantas amenazas. Ya estaba vigente la ley de ciberdelito y el jefe de este trabajador que me amenazó de muerte no hizo absolutamente nada. Porque ponen cargas en el pueblo que ni ellos mismos pueden sostener ni siquiera con un dedo. Si hubiera demandado bajo la ley de ciberdelitos ya activa a esta persona que me amenazó de muerte, ¿ustedes creen que iba a haber justicia a mi favor? Absolutamente nada. En abril del año pasado, la ex presentadora decidió renunciar a la política decepcionada de la falta de ética y principios que tienen quienes están inmersos en ella. Asegura que desde entonces rechazó ofertas de partidos políticos opositores al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para dedicarse a su vida profesional y familiar, pero se mostró sorprendida que a pesar de ello fue asediada y perseguida. Agregó que regresará al país cuando haya democracia, libertad y respeto a los derechos humanos de todos los nicaragüenses. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Hablamos ahora de sucesos y es que un camión cisterna que terminaba de transportar aceite perdió el control de su unidad cuando una de las llantas explotó y terminó por impactar en una valla de contención. Fue a las 6 de la mañana del jueves que el conductor de este camión cisterna terminaba de entregar aceite vegetal a una empresa, cuando una de las llantas explotó y perdió el control del vehículo pesado. El incidente sobre la carretera El Rama-Juigalpa originó que impactara sobre la valla de contención de la carretera donde se desplazaba. El conductor, quien resultó ileso, viajaba solo y fue identificado como Eduardo Carvajal, de 27 años de edad. El accidente ocurrió en el kilómetro 223 de la carretera El Rama. La unidad fue trasladada en una grúa hacia Managua, donde es originaria la empresa donde labora Carvajal. Al lugar de los hechos se hizo presente la policía de ese departamento para indagar sobre el accidente de tránsito, que no dejó víctimas, solo daños materiales. Jimmy Romero, Acción 10. Y siempre hablando sobre sucesos, un joven motorizado de la ciudad de León se encuentra grave de salud luego que impactara contra una camioneta. Los detalles a continuación. A inicio de este nuevo año, los accidentes de tránsito por parte de motorizados no han frenado en la ciudad de León. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos Voluntario de León dio asistencia el día de hoy al joven Federico Leiva, quien resultó gravemente herido al momento que conducía una motocicleta e impactara contra una camioneta. Pues a las 7 de la mañana recibimos un llamado de los compañeros del Ministerio de Salud, donde nos solicitaron que podíamos apoyarlo en un accidente de tránsito, en el cual salió afectado el joven Federico Humberto Leiva Rodríguez, de 26 años de edad, el cual presentaba politraumatismo generalizado. Tenemos bastantes accidentes en la parte de tránsito, aparte de motocicletas y también a veces por imprudencia. Pero en motocicleta atendemos bastantes emergencias de ese tipo. Este hecho se registró frente donde se construye el nuevo Hospital de León. En Acción 10, Daniel López. Un plan dirigido a prevenir accidentes de tránsito en la ciudad de Juigalpa con Chontales es ejecutado por oficiales de la policía, esto en las principales vías de esa ciudad. Hasta el momento las autoridades reportan 3 personas fallecidas en tragedias viales. Más detalles con nuestro corresponsal Marvin Miranda. Prevenir la accidentalidad y su peligrosidad es el principal objetivo de un plan de seguridad en las carreteras que ejecuta el mando de la policía de Chontales de lunes a domingo e incluye la instalación de vallas y retenes. Tenemos un plan permanente en todas las carreteras principales del departamento de Chontales con presencia policial. Nosotros no vamos a tener un fin de semana, de lunes a domingo vamos a montar este plan permanente en todas las vías principales del departamento de Chontales. ¿Cuáles son los vehículos que más se involucran en accidentes? Motorizados, en este particular, les pedimos también a los motorizados que en los accidentes que han habido con fatalidad han estado en estado de ebriedad. Los conductores consultados de este plan calificaron de excelente el trabajo preventivo que realizan los uniformados. Me parece muy bien para reducir la accidentalidad. ¿Usted como conductor cómo previene los accidentes? Respetando las leyes del tránsito. Tengo 5 años de conducir y gracias a Dios pues nunca hemos tenido un accidente, pero siempre buscamos cómo evitarlo. Tenemos familia y hay que cuidarla.
Son diferentes las malas maniobras que realizan los conductores cuando se desplazan por el tramo carretero que cruza por el departamento. Las más maniobras que realizan los conductores son los aventajamientos en líneas continuas, exceso de velocidad, estado de ebriedad, exceso de pasajeros. Los buses caminan llenos también de pasajeros, igual les hacemos llamados de atención. Del 1 de enero a la fecha, las autoridades policiales registran 3 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla. Del departamento de Chontales nos trasladamos a Granada y es que un motociclista resulta con fracturas en sus extremidades inferiores al impactar contra un taxi que le invadió carril. El motorizado resultó con serias lesiones al impactar en la parte frontal de un taxi al mediodía de este jueves sobre la calle Inmaculada en Granada. El hombre, que responde al nombre de Óscar Fanor Chávez Carcache, de 49 años, viajaba en una motocicleta montañera en su preferencia cuando este taxi, conducido por el señor Ernesto López González, queriendo incorporarse a la vía, aparentemente le invadió carril. Yo estoy aquí para verme alto, ¿verdad? Ajá. Vuelvo a ver para allá a la izquierda, no viene nadie, vuelvo a ver para acá tampoco. Entonces yo hago mi giro normal, no hay como quedé. Cuando miro que viene el hombre todo a ver y pego allí. Hasta el lugar llegaron miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes le dieron atención prehospitalaria al lesionado y lo trasladaron al Hospital Amistad Japón Nicaragua de esta localidad para ser valorado por los galenos de turno, ya que el hombre originario de Diriomo presentaba una posible fractura en su pie derecho. Por su parte, la especialidad de tránsito de la Policía Nacional de Granada investiga los hechos para determinar la responsabilidad de los protagonistas de este percance vial. Yorleni Cordonero Arriola, Acción 10. Vamos a cambiar totalmente de tema. La Red de Mujeres contra la Violencia se pronunció ante los 71 casos de mujeres asesinadas a manos de sus exparejas el año 2021, pero ahora exigen justicia. Ante el femicidio de 71 mujeres en el año 2021, la Red de Mujeres contra la Violencia se pronunció con una carta este 6 de enero, el cual en el primer párrafo se lee textualmente: ante el incremento de la violencia machista acuerpada por la impunidad, complicidad y desprotección del Estado para resguardar la vida de las mujeres, una vez más exigimos justicia y expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas de femicidio. Además, en esta misma se recapitula que los femicidios son delitos contra las mujeres cometidos por no ser atendidos con la debida diligencia e importancia que amerita después de una serie de hechos violentos de parte de sus parejas. Así pues, se termina con la frase: basta de liberar violadores, agresores y femicidas. Saily Aguilar, Acción 10. Salir a buscar leña en una finca en Altagracia, isla de Ometepe, le costó la vida a un hombre de la tercera edad que fue encontrado con un trozo de árbol encima de su humanidad. Hombre de la tercera edad en la isla de Ometepe, identificado como Silvio Rosales, pierde la vida cuando se disponía a buscar leña en una finca en Altagracia. Sus familiares fueron avisados del hallazgo de su cuerpo en una zona montañosa. Y lo que se dice es que le cayó un palo. Sí. Accidente. Accidente. Así el palo del cortado, más o menos, ¿eh? Ajá. Lo cortó, así el palo. Me imagino que cuando cayó ese árbol lo cogió una gran rama. Pues es lo que yo me supongo, porque yo vengo llegando. Oye, te estaba dando vueltas vos cuando venís. Eso es lo que yo supongo. Porque él está tirado por donde está una rama. Él buscaba leña. Todos los días buscaba leña. El fallecido fue trasladado a su vivienda para sus respectivos funerales. Con información de Álvaro Álvarez en Acción 10. Geraldine Domínguez. Ahora les vamos a presentar un servicio social, y es que una señora de 69 años de edad fue diagnosticada con cáncer y ahora le solicita a usted, amigo televidente, poderle ayudar para costear los gastos médicos. Ella es originaria del departamento de Huaco. Te veo en los momentos de dolor,
Doña Francisca Trujillo, de 65 años de edad, originaria del barrio Bellavista en Boaco, desde hace 10 años lucha contra el cáncer, provocándole en los últimos meses mucho dolor e inflamación de ambas piernas. A través de este medio solicita ayuda económica para la compra de medicamentos, leche Ensure, gasas, alcohol, entre otras necesidades. Yo necesito, hijo, que me ayuden aquí. Mis pastillas, mi leche, algo que me ayuden porque lo necesito, porque soy una mujer sola. Soy una mujer de recursos pobres, pues, que necesito algo que me apoye. Ay, Diosito se los va a bendecir, que me agarra el mareo, horrible, hijo. Mira cómo estoy. Tengo una pelota aquí al lado, hijo. Pero no me pueden operar porque dicen que mi caso es muy delicado. Doña Francisca ya casi no puede caminar y solicita ayuda de un especialista que valore su caso. Si usted desea colaborar con esta causa, puede visitarla en su casa de habitación ubicada en el barrio Bellavista de la iglesia Jesús La Roca 100 varas al sur en Boaco o comunicarse al número en pantalla. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Es un placer que nos continúe acompañando acá en Acción 10 en la mañana. Ya estamos en nuestro segmento Debates y Soluciones. Como les habíamos dicho, ya se encuentra con nosotros Jocelyn Medrano, quien estaremos juntos compartiendo el tema revisión del salario mínimo de Nicaragua. Jocelyn, ya se encuentra nuestra invitada. Así es, Jimmy Romero. Gracias a nuestros televidentes por siempre estar pendiente de la sintonía de Acción 10 en la mañana. La doctora Carla Pineda está con nosotros, ella es experta en Derecho Laboral y vamos a hablar un poco acerca de la revisión del salario mínimo en nuestro país. Hay muchísimas inquietudes en cuanto a esto y también sinsabores para la población, sobre todo aquellos que están devengando abajo de los 10.000 córdobas, de ese techo, y que justamente no pueden comprar más allá del 50% de la canasta básica, que supera los 16.000 córdobas. Entonces muchos se preguntan cómo se va a abordar este año el tema del salario mínimo, dado lo que recientemente ocurrió con la CONIMIPYME, que participaba de esta valoración del salario mínimo para poderlo cambiar, fijar, aumentar, y también con lo del COSEP, que muchas veces pues no asiste a las negociaciones y al final lo termina definiendo el MITRAP. Bienvenida, doctora. Con Muchas esta pregunta gracias. iniciamos. Bueno, creo que la mayoría de esas preguntas tendremos las respuestas hasta la próxima semana, ¿verdad? Porque de hecho en el acta del año pasado, del 2021, ya se deja citado a la Comisión Nacional de Salario Mínimo para la segunda semana de enero del 2022, lo dice claramente el acta. Es decir, la próxima semana el Ministerio del Trabajo, como coordinador de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, debe hacer las citas correspondientes de acuerdo a lo que establece la ley, y la ley establece que se debe citar a las diferentes centrales sindicales que están debidamente constituidas de conformidad con lo que establece el Código del Trabajo y a en cámaras empresariales que tengan presencia nacional. Es lo que establece la ley de salario mínimo. Doctora, ya existen varias propuestas, entre ellos algunos de los sindicatos están proponiendo que se aumente el salario mínimo a un 14%. ¿Eso va a ser posible tomando en cuenta la fórmula que utiliza la negociación para establecer la paga mínima a 9 sectores económicos del país? Bueno, personalmente creo que es muy difícil que se llegue. Siempre hemos visto por la experiencia de los años anteriores que los sindicatos piden normalmente un incremento de 2 cifras, el porcentaje llegue a 2 cifras y obviamente la parte empleadora pide mucho menos, y normalmente la experiencia que hemos visto por lo menos en los 2 años anteriores, 2020 y 2021, han andado entre menos de un 6% en ambos casos. No creo honestamente que este año pueda ser muy diferente, tomando en cuenta que seguimos dentro de una crisis mundial, porque no podemos abstraernos como país de una crisis que está afectando al mundo entero y obviamente a Nicaragua también, que es como es el COVID, ¿verdad? No hay que crear mucha expectativa entonces sobre la negociación, se va a regir de los 2 dígitos, es decir, más de 10%,
En años anteriores normalmente ha existido, el año pasado, 1% y 3%, en años anteriores hasta 8.5%. Entonces la expectativa prácticamente se va a disluir, tomando en cuenta eso que usted menciona, el tema de la crisis mundial, la crisis económica interna y los diferentes factores que están afectando la economía. Pues es lo que yo creo, ¿verdad? Porque siempre los sindicatos han estado pidiendo aumentos. No es primera vez, porque los sindicatos, las organizaciones sindicales elevan su techo y dicen queremos un aumento de 2 cifras. Sin embargo, recuerden que hay 2 cosas muy importantes, y es que la ley de salario mínimo establece también no solo que se tiene que ver el tema de la canasta básica y la inflación, sino también dice la ley claramente que el gobierno debe procurar o debe también tomar en cuenta la conveniencia de alcanzar un alto nivel de empleo. Entonces, un incremento de salario mínimo muy alto puede traer como consecuencia desempleo. Recordemos que aquí no estamos hablando solo de empresas grandes o del Estado, también hay muchas empresas pequeñas, microempresarios, que no podrían probablemente soportar un incremento muy alto porque repito, el tema del COVID nos ha afectado a todos y hay muchas industrias que están apenas sobreviviendo con el salario mínimo actual. Entonces un incremento muy fuerte pues pudiera traer desempleo y el gobierno también tiene que tomar eso en cuenta. Aunque algunos economistas consideran que no hay ninguna teoría o más bien ninguna demostración gráfica de que el hecho de incrementar los salarios pueda ocasionar el desempleo. ¿Esto realmente es cuestionable o no es cuestionable? Mucha gente se pregunta. Si es el caso, que usted se lo pregunta y que quiere participar de este programa dándonos su opinión y también haciendo sus preguntas en materia laboral con nuestra experta, porque mucha gente dice, yo gano el mínimo, pero cuando voy a la entidad bancaria a retirar mi salario, me sale mucho menos de lo que se refleja en Colía. Entonces también explicarles a ustedes un poco cómo es esto del salario mínimo, qué tanto le deben de quitar, por ejemplo, de INSS, qué tanto le deben de quitar de otros rubros, cuándo se toca el salario mínimo, si para pensión de alimentos se debe de deducir de ahí, pero para otros rubros no. Entonces es importante también hablar de este tema, doctora. ¿Cómo es el salario mínimo real? En muchos países y muchos economistas consideran que el salario mínimo de un país debería de cubrir al menos la canasta básica. Bueno, en Nicaragua creo que eso, por lo menos por el momento, va a ser un poco difícil. Estamos hablando que, pues según lo que se maneja en las noticias, yo no soy economista, yo soy abogada, pero el valor de la canasta básica anda ya por encima de los 15.000 córdobas. Leía el otro día en las noticias. 16.000, doctor. Sí. 16.500, algunas organizaciones de defensa de los consumidores. Por eso ellos han pegado el grito al cielo, porque los consumidores están perdiendo poder adquisitivo. Sí, claro. Entonces es muy difícil que al corto plazo lleguemos a un salario mínimo que cubra este monto, porque estamos hablando que ahorita el salario mínimo más alto que tenemos, de acuerdo a los sectores, anda por los 9.880 Córdobas, ¿verdad? Sería el sector construcción. Sí, que es el sector construcción y industria, establecimientos financieros y seguros, es el sector más alto que tenemos. ¿Cómo saber si me están pagando justamente lo adecuado, lo correcto? Correcto. En la colilla de pago del trabajador se debería de reflejar su salario bruto, como le decimos, y luego todas las deducciones. Las 2 deducciones establecidas por ley y que allí, de hecho, si el trabajador devenga un salario inferior a los 8.333 Córdobas mensuales, serían más o menos los 100.000 anuales, que es el techo del IR, no le deberían quitar IR, ¿verdad? Porque los primeros 100.000 Córdobas están exentos del pago de IR. Ya si el trabajador devenga un salario superior a estos 8.333, le van a deducir el IR correspondiente. Y en el caso del INSS es el 7%. Eso no importa
el tipo o el monto salarial, siempre es el 7%. Hay empresas, doctora, que utilizan algunos vicios para evadir algunas cosas y, por ejemplo, les pagan a los trabajadores un porcentaje de ese salario mínimo en nómina y otros se lo pagan en bonos o en viáticos. Y ahí están evadiendo quizás. ¿Esto se puede hacer de manera legal? Es decir, estas empresas no podrían ser multadas, porque en la práctica lo hacen. Hemos conocido de casos y de hecho es uno de los comentarios de nuestros amigos que nos hacen en redes sociales, que dice que están trabajando hace 5 años en una empresa de vigilancia y que del salario lo bruto se lo pagan pues en nómina, pero que hay otras cosas que se las pagan de ese modo, como viáticos, como bonos o como algún estipendio distinto. Sí, ahí es importante estar claros de algo. Parte del salario mínimo no podrían pagárselo de otra manera. O sea, en colilla de pago se debe reflejar un salario que nunca puede ser inferior del mínimo de ley, es lo que nos establece la ley de salario mínimo. Si la empresa le pagara otros conceptos, ahí lo que tenemos que ver es si estos conceptos son montos fijos, si no están sujetos a pruebas de parte del trabajador. Entonces, aunque le pongan viático, aunque le pongan el nombre que le quieran poner, sí hay criterios de los tribunales que forman parte del salario y a la hora de una demanda quizá no está asegurada esta persona entonces que nos está escribiendo, puede que no esté asegurada y que no tenga colía, porque eso también se está dando, que te contratan, no te aseguran y es como un subcontrato o servicio o qué sé yo, proveedor de servicio. Ya nos aclara usted esa duda también después de la comunicación que tenemos en este momento. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta, su aporte? Le escuchamos. Sí, buenos días. Más que todo una consulta, ¿verdad? Pues aportar el tema porque es un tema bien importante a lo que estamos viviendo ahorita todos los nicaragüenses. Por ejemplo, hay casos, ¿verdad? El empleador en realidad se le hace una carga bastante pesada pagar un patronal, ¿verdad? Porque, es decir, reportar la ganancia de este empleador disminuirían de una manera pues increíble. Entonces lo que hace el empleador es que pues hace el pago en base o declara el pago en base al salario mínimo, pero ya como dicen pues lo puede pagar por medio de un viático. Entonces, si lo tenemos como política, yo creo que no hay ningún problema. El punto está de que si ustedes notan, ahorita, es decir, una persona que anda en la calle buscando trabajo, se le hace difícil venir y decirle, mire, es que usted me tiene que pagar todo a como la ley dice. Y la verdad que, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo anda visitando los negocios y hay veces, pues, en muchas ocasiones la gente tiene miedo porque se me van a multar, me van a hacer esto, y la verdad las cosas, pues, de que yo creo de que lo más importante y lo más sano, como dicen, es generar un empleo. Porque nada gano yo cerrar mi negocio porque no puedo cubrir con todo lo que me exige el Ministerio del Trabajo y voy a dejar de darle un trabajo a una persona que lo necesita, solo porque el Ministerio del Trabajo me está exigiendo cosas que tal vez yo no puedo cumplir, porque si yo pongo un negocio no es para perder, es para ganar. Y el problema es que el negocio está relativo, hoy puede estar bien, mañana no sé cómo está. Entonces uno tiene que, como emprendedor, uno tiene que estar buscando, estar ahorrando, porque no sabemos lo que va a pasar. Entonces es una situación bien complicada. Sí, yo invito al Ministerio del Trabajo que vaya a visitar a los del mercado oriental, porque a veces están molestando a negocios que están surgiendo y están trabajando y quieren hacer bien las cosas, y a veces creo que ese es el problema que tenemos ahorita. Ese es mi comentario. Muchas gracias por su comentario, doctora. De hecho, hay comentarios que me gustaría que le dieras lectura, y ahí en la página de Canal 10, en el Facebook de Canal 10 nos encuentra, recuerde, como Canal 10 Nicaragua. Agradecemos siempre todos esos comentarios. Y lo que decía el amigo televidente, ¿cómo actúa o cómo hace las inspecciones el Ministerio del Trabajo? ¿Qué criterios tomarán en cuenta? ¿Eso se establece en la ley o es algo meramente de procedimientos administrativos internos para tomar esas decisiones? Existe una ley general de inspección del trabajo y ellos se tienen que regir en sus inspecciones, en la labor inspectiva. El Ministerio del Trabajo se rige por lo establecido por esta ley. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que es muy difícil para el Ministerio del Trabajo poder inspeccionar a la totalidad de los empleadores. Uno, porque no existe un registro
único donde ellos puedan tener acceso, bueno, y digamos a través del INSS, a través de la DGI se pudiera tener acceso, pero a los que están formalmente constituidos, pero todos estos empleos informales es prácticamente imposible para el Ministerio del Trabajo poder saber dónde hay en tu casa vos podés tener un negocio, podés tener trabajadores, y cómo sabe el Ministerio del Trabajo que eso existe. Que era algo de lo que yo le decía, en caso de la consulta que nos hacían a través de las redes, sobre que no les pagan todo como principal, a lo mejor no está asegurado y es como una tercerización o subcontrato. No necesariamente, yo puedo tener un trabajador que sea mío, no tercerizado, que yo le pago. Ajá. Y se ve mucho, por ejemplo, en el sector doméstico, casi muy pocas personas le pagan a las trabajadoras domésticas el salario correspondiente al sector, que en este caso es el sector servicios personales y comunitarios, que andamos ahorita en 6.189 córdobas aproximadamente, con centavos, digamos. Y yo bueno, de aquí con el canal me han chateado a mi WhatsApp muchas trabajadoras domésticas y me dicen, es que yo gano un salario de 3.000 córdobas. Entonces, de hecho, ni siquiera están devengando un salario del 50%, ni siquiera llegan al 50%. Y en esos casos a veces, mínimo. Doctora, y por experiencias que yo conozco, cuando les dan algún regalo, o más bien el aguinaldo y algunas otras cosas, las ven como un regalo, como un favor del empleador. Así es. ¿Qué pueden hacer ellas? ¿Están a la indefensión? Hay una llamada, ya me lo contesta. Sí. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Bienvenido. ¿Cuál es su consulta o comentario? Miren, nosotros trabajamos en cuestiones eléctricas, pero la empresa no nos paga a nosotros ni nos da una parte. La empresa debería de asumir una parte para que el subcontratista de la otra parte. Yo tengo un problema que me pasó ahorita hace poco, que fue cuando fuimos a hacer un viaje que nos mandaron a Rosita, a Aguapán. Allá tuve un accidente y mi hijo se quebró un brazo y la empresa no asumió ni un peso y es más, va a volver a operarlo porque le quedó un clavo malo en el codo. Hay que volverlo a operar y la empresa hace omiso. Ahora me cayó el seguro y me está cobrando por 22 días casi 14.000 pesos y la empresa, me llevo a la empresa y lo que me dice es que ellos en el próximo contrato que hagamos nos van a pagar más el punto para que nosotros asumamos la cuestión del seguro. Ahora llega el seguro y ellos tienen una tabla, que como nosotros trabajamos en electricidad, pero yo trabajo con gente que contrata en la zona por tantos días y eso es lo que les pago. Y ellos me clavaron a mí una tabla que obtienen. Quisiera respuesta a eso. ¿Ustedes pagan seguro facultativo? No, yo nunca había pagado seguro, yo soy nuevo en esto. Pero... Por eso, pero el seguro ustedes lo hicieron directamente con el INSS. No, ellos llegó un supervisor de... Exacto, la empresa no los asegura a ustedes. No. Okay. Es una empresa eléctrica nueva. Tiene como 3, 4 años de estar operando. ¿Alguna pregunta, doctora, para el amigo, para que quede usted más claro y le pueda dar una mejor orientación? Me pareció que usted subcontrata personas para esa empresa, me pareció entenderle eso. Sí, correcto. La empresa nos da los trabajos a nosotros por su contrato. Yo estoy como subcontratista. Yo agarro a la gente y le digo, le puedo pagar tanto por 20 días. Y entonces viene el INSS, ahorita con el problema que tengo, ellos tienen una tabla, que esa tabla es la que le están aplicando a nosotros, que son casi 14.000 pesos. Ahora, el problema que yo tengo con la empresa ahorita es que la empresa no me apoya en nada y yo estoy gastando, asumiendo los gastos del muchacho que se me quebró la mano. Por una negligencia que las grúas no prestaban las condiciones. Correcto, entonces ahí no hay buenas normas de higiene y seguridad ocupacional. Pregunta, la empresa que contrata los servicios de él, que nos está hablando en este momento, ¿qué nivel de responsabilidad tiene y qué nivel de responsabilidad también tiene él, la persona que nos está llamando? Bueno, en materia de higiene y seguridad del trabajo, la responsabilidad es solidaria. O sea, en materia laboral hay dos tipos de responsabilidades. Cuando se trata de pagos de prestaciones es subsidiaria, es decir, si la persona que llamó no paga, la empresa principal debe pagar. Pero en caso de lo que es seguridad social, higiene y seguridad del trabajo, la responsabilidad es solidaria,
por tanto cualquiera de los dos debe pagar. El trabajador tendría que acudir al Ministerio del Trabajo a poner la denuncia ante la Dirección de Higiene y Seguridad. Ellos van a hacer las investigaciones y van a obligar a quien corresponda, en este caso puede ser la empresa principal porque es responsable solidariamente, a que pague todos los gastos de este trabajador, porque recuerden que si el empleador tiene inscrito al trabajador en el INSS, el empleador no asume ninguna responsabilidad económica, porque para eso ya paga su 21.5 o 22.5 de acuerdo al número de trabajadores. Pero si el empleador no tiene inscrito al trabajador en el INSS, el empleador está obligado a pagar absolutamente todos los gastos, más los salarios que ese trabajador deje de percibir por efectos del accidente o enfermedad. En este caso él decía que él como persona que contrata y le brinda el servicio con su gente a la empresa, él sí los aseguró, pero que al final le está saliendo caro porque tiene que asumir según una tabla de costos que tiene el INSS. ¿Cómo funciona esto? Claro, pero es que él tiene, eso es algo que lo tiene que ver desde que hace el contrato con esta empresa. Ese es el problema, que muchas empresas, muchas empresas utilizan esta forma de subcontratación para evadir responsabilidades. Pero a este señor que está haciendo estas contrataciones tendría que meter dentro de sus costos que le va a cobrar a esta empresa el pago el pago del INSS de los trabajadores. Es decir, yo si tengo una empresa de outsourcing o le brindo servicios a otra empresa, yo tengo que meter dentro de los costos que esa empresa me va a pagar a mí, además de los salarios, la carga social que yo debo pagar a ese trabajador. Esta carga social actualmente es casi del 50%, y ese es otro tema importante con relación al salario mínimo. No debemos olvidar que cualquier incremento al salario mínimo lleva consigo un incremento a las prestaciones, al pago del INSS, y esto es casi un 50% adicional. Para cerrar con el caso del señor, él sí entonces puede ir, en este caso podría ir él al Ministerio del Trabajo y decir que la empresa también tiene una responsabilidad solidaria. No, quien tiene que ir es el trabajador. En todo caso, recordemos que él no tiene una relación laboral con su cliente, digamos. Este señor tiene una relación mercantil, porque este señor tiene un contrato donde él con sus trabajadores le brinda un servicio. La empresa le está diciendo que no, sí, entonces ¿a qué entidad puede acudir él? Ante esa relación habría que saber no laboral. cuáles fueron los acuerdos ante un juez de lo civil en todo caso, okay. Pues, pero habría que saber cuál es el acuerdo, el contrato que él tiene con este empleador y qué asume cada una de las partes ante cualquier eventualidad. ¿Podrían ser multados los dos, tanto quien contrata como la empresa? Por el Ministerio del Trabajo. Por la parte de la higiene. Claro que sí. Y por el INSS también. Ok, y lo que se nos quedaba antes de que Jimmy dé lectura a los comentarios, lo de las asistentes del hogar. Yo le preguntaba a usted, a veces cuando le dan aguinaldo o no aguinaldo completo, sino un poquito, lo ven como un regalo de su empleador y más bien lo celebran, pero lo cierto es que en este sector todavía no se ha superado. 1, la informalidad, 2, la injusticia y 3, incluso el maltrato o la explotación laboral aún existe. ¿Qué pueden hacer? Bueno, ahí es un tanto más complicado porque es cierto que pueden ir al Ministerio del Trabajo a poner una denuncia, pero finalmente recordemos que una trabajadora del hogar realmente ahí sí es un trabajador de confianza, porque es una persona que está dentro de tu casa, o sea, entonces esto implicaría que tiene que terminar la relación laboral. Ella puede demandar el pago de todo lo que se le debe, sí lo puede demandar. Va al Ministerio del Trabajo, hace la cita y luego puede proceder con la demanda por la vía judicial. Doctora, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su comentario, su aporte? Le escuchamos. Buenos días. Sí, le estamos escuchando, díganos. Sí, yo quería intervenir acerca de las amas de casa. Sí, le escuchamos. Porque no tienen un contrato, pues. ¿Y qué le dice su jefa? Si no quiere trabajar al dique por los 3.000 cortos, entonces, ¿qué se podría hacer
para ayudar a estas amas de casa, a estas sirvientas, ¿verdad? Porque sufren por sus salarios bajos y no hay un contrato pues firmado. Y cuando ellas reclaman su derecho, su jefa le dice, pues si no quieres trabajar, andite. ¿Qué puede hacer el Estado por estas personas así, verdad? Muchas gracias. Ok, tiene mucha razón el amigo televidente que nos llamó. Muchas de las veces hay un acuerdo mutuo, no hay un contrato de por medio. ¿Cómo pueden hacer en ese caso? Sí, el Código del Trabajo establece que pueden haber contratos verbales y uno de los casos en el que el contrato puede ser verbal es el de los trabajadores domésticos. Sin embargo, el Código dice que se debería de hacer una minuta. Yo siempre recomiendo, incluso también para el empleador, porque también he visto casos donde el empleador ha pagado y de repente la trabajadora va y demanda y dice a mí no me han pagado nada. ¿Cómo demostrar y para llevar las cosas de la manera correcta? Por último, un cuadernito donde se establezca la fecha de inicio de la relación laboral, el salario pactado y luego ahí vaya firmando cada quincena si le pagó vacaciones o se las dio descansadas, si le pagó aguinaldo. Esa es la manera más práctica, porque no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una casa, de un hogar. Entonces no vamos a pedirle a alguien que lleve planillas de pago, ¿verdad? Pero en un cuadernito sencillo, en una libretita puede llevar todo eso y que firmen ambas partes. Ahora, ayudarles, ¿cómo se puede hacer? La verdad es que es muy difícil si la trabajadora no va al Ministerio del Trabajo a poner su denuncia, porque como decía antes, es imposible para el Ministerio del Trabajo saber si en tu casa la trabajadora recibe todos sus beneficios, su pago correcto, pero en la casa de la par tuya no. O sea, no hay forma, es humanamente imposible que el Ministerio del Trabajo lo sepa si no hay alguien que vaya y denuncie la situación anómala que se está dando con esa trabajadora. Doctora, existen otros comentarios a través de nuestra transmisión de Facebook. Nos dice Gloria Orozco: buenos días, doctora. ¿Es correcto que una persona la contraten con el salario mínimo de 6.189.23 córdobas y al momento de recibir su quincena solo le entreguen la mitad de su salario, aduciendo que solo trabaja medio día y su horario laboral es de menos de 8 horas? Esto sucede en una de las cadenas de centro de entretenimiento que se entiende por medio tiempo, y si el contrato no dice eso, ¿qué estipula el salario mínimo? Hay una llamada antes de la respuesta a esta duda. Buenos días, adelante. Buenos días. Quería hacer una consulta. Sí, le estamos escuchando. Quería saber ¿qué se podría hacer si la empleadora dice, se pone que va a dar la liquidación en cuota, aunque no esté mal, siempre ha sido eso, que ella dé la liquidación en cuotas? ¿Qué podría hacer en ese aspecto? ¿Cuánto tiempo lleva esperando usted su liquidación? Bueno, ella... Perdimos la comunicación. Se nos cayó la comunicación. Pero bien, la respuesta a las dos dudas, la de la llamada sí. Y la de Ingrid. Bueno, con relación a la llamada, yo les mencionaba en algunos programas anteriores que el Código del Trabajo no da una fecha exacta para pago de lo que es la indemnización, solo nos da para el pago del aguinaldo, que en analogía se usan los mismos 10 días, pero perfectamente bien un empleador, si no tiene la cantidad de dinero para pagar toda la liquidación de un solo, puede llegar a arreglos con el trabajador y pagarla en cuotas. ¿Qué pasa? Mi recomendación al trabajador es, si se hace un acuerdo y se hace un documento por escrito y el plazo no es muy largo, pues a veces le resulta mejor aceptar, porque si se va al juzgado, el juicio le puede durar de 1 año a más y entonces se va a dilatar todo ese tiempo sin ver su dinero. Entonces, ¿es legal que pueda pactar en cuotas? Sí, es legal, porque la ley no da un plazo para el pago de la indemnización. Y en el caso del comentario que le hacía, que la persona dice que está trabajando en un centro de entretenimiento, que le ofrecieron un pago mínimo de 6.189 córdobas, pero quincenalmente está recibiendo la mitad y su contrato no dice eso. Sí, es que ahí es lo que hay que ver. Si el contrato dice que él va a ganar el salario mínimo, los 6.198 córdobas, eso le deben pagar. Ahora, recordemos que hay salario mínimo por mes, por día y por hora.
Entonces, sí, desde el contrato se establece que él solo va a laborar 4 horas diarias y que le van a pagar el mínimo establecido por la Comisión Nacional de Salario Mínimo por hora, está correcto, porque solo está trabajando las 4 horas, no las 8, pero desde el contrato se debe pactar. Entonces aquí es un poco difícil porque habría que saber qué es exactamente lo que dice su contrato, pero si su contrato dice que su salario es 6.198. Según lo que dice es que un salario, el contrato no dice que es un salario de medio tiempo, sino que es un salario de 6.189 córdobas. Eso es lo que le deben pagar. Y hay algo importante para aclarar. Yo les decía en otros programas que todo derecho a demandar prescribe, bueno, en su gran mayoría en 1 año, pero la ley de salario mínimo da una condición especial y dice que para salario mínimo, para demandar complemento de salario mínimo, no hay prescripción. Es decir, aún esta persona se haya ido de su trabajo, puede en cualquier momento acudir a los juzgados y demandar el complemento de su salario. Doctora, Sergio Cruz también nos hace el siguiente comentario. Buen día, doctora. ¿Cuál es la diferencia entre el salario mínimo y el salario básico que actualmente están teniendo algunos trabajadores? Va a responder esa pregunta después de esta llamada telefónica que tenemos. Buenos días, ¿cuál es su consulta? Le escuchamos. Mi nombre es Sonia Aguirre. Sí, ¿cuál es su comentario, su consulta? Yo quería hacerle una pregunta a la licenciada. De parte de las empresas de Zona Franca, de Formosa, yo no trabajo ahí, pero mi hermana sí trabaja ahí. Ya. Sí, no se escucha a través del televisor, sí, por favor. Y entonces lo que pasa es que ahí hay una anomalía. Los chinos no son tan malos, como se dice, pero los supervisores son los más malos que hay ahí. Los nicaragüenses. Ok, la queja sería respecto al trato que está recibiendo de algunos el supervisor le da maltrato a mi hermana, la amenaza. Ya mi hermana tiene 15 años de trabajar ahí en Formosa. Y el supervisor le da maltrato a mi hermana, la amenaza, que ya mi hermana ya tiene 55 de años, entonces le dice que ya va para la calle. Y viera cómo la pone pues en contra la China, que la China le dice pues que ya no sirve, le dice hermana, y la ofende y le dice grosería. Ya, yo quería que ustedes miren sobre eso y que visiten esa empresa, la anomalía que se da con ese supervisor que hay ahí. ¿Y qué actitud toma el empleador en este caso con el supervisor cuando esto ocurre? Bueno, le dice grosería, pues ya me cuenta a mí y me la hace llorar. La hace llorar a ella. Sí, yo comprendo que eso es lo que hace el supervisor, pero usted decía que la ponen mal con la persona que le contrató. Usted se refería a esta persona como la China. Entonces, ¿qué hacen ellos al ver la actitud del supervisor? ¿Están de acuerdo con la actitud de su supervisor o defienden al trabajador de menor rango? No. En este caso a su hermana. Sí, no, ella va a favor de la China. Ya, ella va a favor de la China. Él. Ya. Bueno, muchas gracias por participar. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Se puede denunciar? ¿Se puede llevar la queja ante el Ministerio del Trabajo? Sí, ella tendría que poner una queja ante el Ministerio del Trabajo. Normalmente en las empresas de Zona Franca, el Ministerio del Trabajo sí llega constantemente a hacer inspecciones. Pues si hubiese una inspección, ella puede aprovechar ese momento, pero igual, si no, también puede acudir a las oficinas del Ministerio del Trabajo y poner su ¿Y lo podría queja. hacer la señora que nos llamó? Sin necesidad de que sea la hermana, la que trabaja ahí a lo interno. Pues es un tanto difícil porque el Ministerio del Trabajo quiere conocer qué es exactamente lo que pasa y lo correcto es que sea el trabajador. Eso pone al trabajador entre la espada y la pared, sí, ese es el problema. Así es. Ella decía algo relevante, además de todo lo que nos manifestaba, y es el tema de la edad. Y el tema de la edad es un gran problema en nuestro país y en muchos países porque muchos empleadores consideran que ya después de los 40 años un trabajador ya no es útil y prefieren la fuerza laboral sumamente joven. Solamente en algunos casos es donde sí puede calzar, pero por ejemplo alguien que se quedó desempleado en cualquier contexto, ante cualquier situación y tiene más de 40 años y está buscando empleo, difícil que lo contraten.
¿Debería esto normarse en nuestra legislación? ¿Es posible o sería prácticamente una utopía pensar que se puede normar y que se le garantice el trabajo a la gente que sobrepasa ya los 40 años? Mira, yo creo que es una utopía porque esto se da en el mundo entero. O sea, si vos revisás en las páginas como LinkedIn, y es una de las quejas de los profesionales en todo el mundo, es esa. O sea, no es exclusivo de Nicaragua. En una gran cantidad de países, ya después de cierta edad creen que la persona ya no tiene la misma capacidad para el trabajo. Ha habido como una campaña también de tratar de generar la conciencia que la experiencia de ese trabajador a veces puede valer más. Sin embargo, las leyes propugnan más por también tratar de favorecer al profesional nuevo, por esto de las leyes del empleo, ¿verdad? Cuando es tu primer trabajo, porque también esa es otra, o sea, tener dos cosas. Uno, no contratan a las personas sin experiencia totalmente, y dos, no contratan al que tiene mucha experiencia si ya tiene mucha edad. Entonces es un balance muy complicado para el trabajador. Doctora, tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte, su consulta? Le escuchamos. Buenos días. Díganos. Buenos días. Sí, lo estamos escuchando. Quería hacerle una consulta a la licenciada Pineda. Sí, díganos. Licenciada, yo tengo un problema ahorita en el trabajo donde yo trabajo. Resulta que yo tengo un niño por afuera de mi matrimonio y entonces hice una reestructuración de pensión alimenticia, pero el juez me manda a quitar el 25% porque solo es uno, pero la de recursos humanos está interpretando del 25% solo porque pone de lo ordinario al extraordinario, me está quitando de los beneficios que tengo, pues que como los viáticos de transporte, los viáticos alimenticios, la canasta, todo lo que venga de real. Y yo con el doctor, cuando me senté, él me dijo de que me iban a quitar el 25% en base a mi salario mínimo, el básico, pues mi salario básico es de 10.500 pesos. De ahí había que deducir el IR y lo del IN, y lo que quedara, y ahí me iban a quitar el 25%. Pero resulta de que ella me está quitando solo por la palabra de lo ordinario, lo extraordinario, de todo, hasta de los beneficios que tengo que no están incluidos en el salario mínimo. Entonces, ¿puedo llegar yo al Ministerio del Trabajo a poner una denuncia? Porque no he retirado mi salario, porque estoy esperando de que, como le dijera yo, en diciembre ella me iba a quitar 2.400 y me está quitando 4.000 y pico de pesos. Ya, me está quitando el doble de lo que yo pacté con el juez, pues, cuando fuimos a pactar, pues, y hacer la reestructuración. Entonces, eso es lo que yo necesito saber, que si yo puedo ir, pues, porque si yo retiro mi salario, yo estoy aceptando lo que está haciendo los recursos humanos y no lo que yo pacté con el juez. Ok, muchas gracias. Entonces, yo quiero saber si puedo ir al Ministerio del Trabajo a poner una queja. Ok, ¿qué puede hacer, doctora, en este caso? Sí, bueno, ahí más que al Ministerio del Trabajo es ir ante el juez del trabajo a que revise qué fue lo que él mandó, porque si el oficio del juez del trabajo dice ingresos ordinarios y extraordinarios, pues la persona de recursos humanos está haciendo lo correcto. Una cosa es salario y otra cosa son ingresos. Ingreso es todo aquel dinero que le ingrese al trabajador, no importa si tiene o no tiene carácter salarial. Entonces eso va a depender del oficio que el juez envió, y si él considera que si el oficio que el juez envió dice eso y él cree que eso no fue lo acordado, tiene que acudir ante el juez para que le revisen la pensión. Había un comentario que no se había dado respuesta, doctora. Nos hacían la pregunta de que cuál es la diferencia entre el salario mínimo y el salario básico, porque muchas veces el salario básico no corresponde a la cifra del salario mínimo. Así es. Hay sentencias del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Debemos de partir de que el Código del Trabajo nos establece diferentes formas de estipular el salario. Y el artículo 83 dice que puedes estipularlo por unidad de tiempo, por pieza, obra o a destajo, que es lo que conoceríamos hoy por producción, y por tarea. Entonces, cuando el salario es por producción, ya ha dicho el tribunal que no
no necesariamente el salario básico debe ser igual al mínimo. Vos podés pactar un salario básico incluso inferior al mínimo, pero si el trabajador con sus comisiones, es decir, con los otros componentes del salario, comisiones, incentivos, no llegara al mínimo de ley, la empresa está obligada a ajustarlo. Entonces es importante, y es importante también aclarar que en este caso, cuando el salario es por producción, también ya han dicho las sentencias, tanto del Tribunal como de la Corte Suprema de Justicia, que de acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo, este trabajador tampoco devenga horas extras, porque todo su salario va a estar definido por la producción. ¿Qué podemos hacer, doctora? Por ejemplo, ya poniéndonos en los zapatos de los empleadores, y al tener a trabajadores que ya llevan cierto tiempo y que, por ejemplo, resultan molestos por algunas situaciones, porque entran trabajadores ganando por encima de lo que ellos ganan, porque quizá cuando le contrataron el mínimo de su rubro era una cifra específica, y cuando contratan a los nuevos el mínimo ya subió. En esos casos, ¿el empresario debe nivelar? Es que el empresario debe nivelar el salario mínimo a todos los trabajadores cada que hay un aumento de salario mínimo. Sin embargo, recordemos que este aumento de salario mínimo no obliga a subir el resto de salarios, los que están por encima del mínimo. Entonces sí va a pasar que en algún momento el salario mínimo va a ir empujando los otros salarios, porque si yo entré a trabajar a la empresa, por decirte algo, hace 3 años y ganaba 6.000 córdobas, el año pasado el salario mínimo, y estoy en el sector servicio, el salario mínimo ya subió a 6.189. Entonces en este caso ya esta persona por debajo, ya quedó por debajo del mínimo, ya tenés que aumentarle, y el que ganaba 7.000 ya va dentro del borde y en algún momento va a llegar. Entonces no hay obligación de incrementarle a los otros trabajadores, pero en algún momento la empresa tiene que revisar, porque si no, después va a tener a supervisores con el mismo salario que los trabajadores a los que dirige, y entonces ahí es donde sí se van a presentar. ¿No estipula nada la ley en este sentido? No. Ok. Vamos a recibir la última llamada, 2222-7808, si las hay. Muchas gracias a los que estuvieron pendientes del segmento. Me gustaría sus recomendaciones ya para ir cerrando, doctora. Por ejemplo, en aquellos sectores donde está la tercerización y que quizá no es bien empleada, porque la vez pasada usted decía, no es que sea malo que exista la tercerización, el problema es que se usa a veces para evadir muchas cosas. Tenemos la última llamada. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Le escuchamos. Sí, buenos días también. Quería consultarle a la doctora, ahí, según tengo entendido, en una zona franca que trabaja mi hermana, ahí en la Mercedes, ya les hicieron el aumento. Ayer les pasaron una circular donde les indican de que el aumento está ya establecido en 8.25% ya para el año 2022. Entonces quería saber si eso es legal, de que si hasta el momento no se han reunido para hacer la revisión del salario mínimo, si ya las zonas francas pueden ya desde ahorita están implementando ya un aumento en el 8.25%, incluso pues ya en la circular que les mandan a ellos ya aparecen todo pues establecido, la hora extra, a cómo le va a salir la hora diaria y el día. Entonces mi pregunta es si esto es legal, de que ya esta zona franca, no voy a mencionar el nombre por reserva, ¿verdad? Pero sí esta zona franca ya está pasando una circular donde ya está estableciendo que el 8.25% es lo que ya les aumentaron prácticamente. Okay. Ya porque ya lo establecieron, y es una circular que ya lo pasaron el día de ayer, antes de que se llegue a reunir pues el Ministerio del Trabajo y la otra instancia con la que tienen que revisar el salario mínimo. Mi pregunta es si es legal esto, que ya lo estén estableciendo esta zona franca. Muchas gracias, buen día. Ok, muchas gracias. Lo que hemos entendido por parte de los sindicatos, doctora, es que el ajuste del salario mínimo por parte del régimen de zona franca ya se había acordado hace 3 años, y este sería el último año de negociación. Hace más de 3 años. El acuerdo tripartito de zona franca
se firmó en el 2017 y era del 2018 al 2022 por el 8.25% efectivamente, y se establece que este incremento se da a partir del 1 de enero de cada año. Entonces, en este caso, como se ha hecho en los años anteriores, la Comisión Nacional de Salario Mínimo lo único que hace en febrero, que ya tiene que establecer los nuevos porcentajes, ratifica este 8.25, pero ya está establecido, igual está autorizado por el Ministerio del Trabajo, que se debe hacer a partir del 1 de enero. O sea que sí es legal lo que están haciendo las empresas de zona franca. Sus recomendaciones de cierre en cuanto a la tercerización, doctora. En cuanto a la tercerización, bueno, yo insisto en que los trabajadores que no estén recibiendo su salario completo, que no estén siendo afiliados al INSS, que el empleador no esté cumpliendo con todas las obligaciones que tiene de acuerdo a la ley, el trabajador debe acudir al Ministerio del Trabajo, puede interponer una denuncia anónima y el Ministerio del Trabajo irá a constatar esa denuncia y a verificar qué es lo que está pasando ante ese empleador. Y si la empresa principal usuaria del servicio que este trabajador brinda, de la mano de obra que este trabajador tiene, está usando la tercerización para obviar derechos, pues el Ministerio del Trabajo los va a multar. Muchas gracias, doctora Pineda, por habernos acompañado una vez más en Acción 10 en la mañana. En ese momento de presentarles la tendencia que tuvimos el día de ayer en nuestra entrevista de Debates y Soluciones, nos acompañó la doctora María Matthews, quien es experta en temas de migración y perdones. Vamos a leer el tema que se abordó: ofertas laborales del extranjero y solicitudes de asilo. Esta entrevista obtuvo un total de 27.938 personas alcanzadas, fue compartida 47 veces y comentarios obtuvo 82. En interacciones alcanzó 5.245 personas. De esta manera hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Seguimos en Acción 10 en la mañana. Después de esa buena recomendación de Tatiana Artiles, pues les cuento que hoy en el segmento Tu Sexualidad con el doctor José Antonio Delgado, quien además de máster en salud pública, pues es ginecobstetra y consejero en esta parte de la sexualidad, vamos a hablar acerca de la eyaculación femenina, mito o realidad. ¿Usted qué tanto sabe? ¿Será que las mujeres eyaculan al momento de la relación sexual, al momento del orgasmo o es posterior al orgasmo? ¿Existe o no la eyaculación femenina? Ya él nos lo va a decir. Bienvenido, doctor Delgado. Gracias por acompañarnos ahora hablando en temas de sexualidad. Buenos días, un gusto. Estamos acá para brindar esas recomendaciones y, como vos decías, esos consejos en relación a estos temas que nos reflejan muchas veces desconocimiento y que a veces creemos a videos, a imágenes, a personas que promueven ciertas cosas, pero que no están basadas en la parte científica, en la parte de la respuesta sexual, y una de ellas es, como bien mencionaba, la eyaculación femenina, que se ha promocionado mucho y se ha vendido como la máxima expresión de placer sexual en la mujer. ¿Realmente existe la eyaculación femenina? Fíjate que el término eyaculación tiene que ver con ciertas estructuras del varón, sobre todo vinculado a la próstata, a las glándulas seminales que producen los espermatozoides, el semen. Entonces, todas estas dos estructuras que menciono que hacen la producción de estos componentes provocan en el varón una contracción que elimina el semen, que es un vehículo donde van los espermatozoides, y es lo que le llamamos eyaculación. Estas estructuras no existen en la mujer. Al no existir en la mujer es imposible tener algo similar a la eyaculación. Si nosotros revisamos la anatomía de la mujer, está el útero, está el cuello del útero y la vagina. En esas estructuras no existe ninguna glándula, no existe ninguna estructura anatómica que vaya a eliminar algo, y sobre todo con la fuerza con que lo hace la eyaculación en el hombre. ¿Qué secreciones puede tener la mujer? La menstruación, infecciones vaginales, que podrían ser de diferentes colores, entre blanco, verde o cremoso, y la lubricación de la mujer, que es parecida al líquido que tiene la mujer cuando está en etapa fértil,
que es un líquido lubricante que es elástico, transparente, que no tiene olor y que es bastante elástico. Fuera de eso, no hay otra secreción que pueda tener la mujer de manera normal. ¿Qué pasa con el orgasmo en la mujer? Cuando el hombre o la mujer tienen orgasmo, el cuerpo cambia. Por darte un detalle, el corazón empieza a latir 15 latidos por minuto más de lo normal. Por eso, el ejercicio es importante. Porque si vos tenés una relación sexual y no estás acostumbrado al ejercicio, incrementarte los latidos cardíacos te va a provocar una agitación y una desesperación. Incrementa la frecuencia respiratoria, incrementa la circulación y los esfínteres de algunas estructuras como el esfínter de la uretra, es decir, los músculos que controlan la uretra y los músculos que controlan el ano se relajan. Entonces, después de cada relación sexual, lo pueden experimentar las personas, tienen ganas de orinar. Pero muchas veces este deseo de orinar está íntimamente vinculado al momento del orgasmo, en la mujer o en el varón. Como se ha vendido la idea de que si la mujer elimina un líquido, que es el semen de la mujer, un concepto equivocado, es que la mujer tiene su mayor expresión de placer. Y entonces esto fortalece la idea de que se ha genitalizado el sexo, como que el sexo solamente es pene y vagina, ano y cadera, nada más. Entonces no es indispensable para que un caballero sienta que su pareja tuvo una gran satisfacción sexual el hecho de que se dé esta supuesta eyaculación femenina, que más bien es orina, según lo que yo estoy entendiendo, que se da posterior al orgasmo o durante el orgasmo. Fíjate que tu pregunta es una respuesta a este tema de la eyaculación femenina, en el sentido que los más preocupados porque esto pase son los varones, no la mujer, porque el varón cree que alcanza el máximo, el hombre cree: hice que mi pareja tuviera el máximo de placer sexual porque eliminó líquido, porque eyaculó. No, lo que provocó es que se orinó, no es que eyaculó, y no es tampoco una máxima expresión de placer. Y esto es por la relajación de los esfínteres. Por la relajación de los esfínteres, los músculos que controlan la orina. La mujer tiene el deseo, no limita ese deseo de orinar y se orina, pensando que tiene placer. Porque este tema no hay que limitarlo ese deseo, hay que dejarlo que fluya. Se puede dejar que fluya. ¿Qué es lo recomendable médicamente hablando? Bueno, es que en el sexo, médicamente hablando, es lo que la pareja permita. Las condiciones, por ejemplo, de que si la mujer elimina orina en la cama, pues es que va a estar cambiando el colchón frecuentemente o la sábana, dependiendo, ¿verdad?, de la circunstancia. El punto importante de este tema es que, uno, el sexo no está genitalizado al pene y la vagina. Dos, el máximo placer sexual, la expresión es variable. Desde el pelo hasta la punta de los pies, como dice el sexólogo Ricardo Arjona, el hombre y la mujer son un receptor de estímulos sexuales. Nuestros 5 sentidos son ese receptor de los estímulos sexuales y lo podemos expresar de diferentes maneras. Hace un buen tiempo hablamos de sexo tántrico y en el sexo tántrico vos podés alcanzar un orgasmo sin necesidad de quitarte la ropa. Tenemos una llamada, doctor. Buenos días, gracias por llamarnos, le escuchamos. Buenos días. Sí, adelante. ¿Cuál es su comentario o su consulta para el doctor? Yo creo que la persona más indicada debería ser una mujer para opinar sobre el tema, ya que el doctor no siente nada de esas cosas, ni sabe lo que se siente una mujer en el acto. Muchas gracias. ¿Usted ya ha tenido esta experiencia de que su pareja tenga esta llamada de eyaculación femenina? Creo que perdimos la comunicación. Interesante el comentario del amigo televidente, socializado, ¿verdad? Porque cree que como yo soy hombre no puedo hablar de las mujeres. Le cuento al amigo que soy ginecólogo, conozco bastante el funcionamiento de la respuesta sexual femenina, pero hablar de la mujer o del varón no necesita, o sea, mi sexo o mi género no me autoriza a hablar de algo científico. Yo puedo ser hombre, o puedo ser mujer, o tener el género que quiera para hablar de un tema científico, como es el caso de la sexualidad en la mujer. No necesito ser mujer. Lo que pasa es que en algunos lugares habla de sexo una persona que ha tenido muchas parejas sexuales creyendo que es experta en sexo, pero no. O sea, uno estudia en la universidad para saber cosas de temas sexuales. Eso es como cuando las mujeres me dicen: ¿usted qué sabe de parto si nunca ha parido? Bueno, uno estudia eso, ¿verdad? Es una aclaración al amigo para que sepa que
no se necesita del sexo para hablar. Y lo vive en la práctica, doctor, en la parte de los partos, por ejemplo, ¿cuántos bebés ha traído? Cuando yo digo, el parto no duele, y usted qué sabe si nunca se ha embarazado, bueno, uno estudia, ¿verdad? Y yo creo que ya ni recuerda el número de bebés que ha traído. Hace mucho tiempo ya. Tenemos otra llamada. Buenos días, gracias por llamarnos. Aló, buenos días. Buenos días. Sí, ¿cuál es su comentario? Mi consulta es que mi hija tienen 21 años, la última hija que tuve ahorita, que tengo yo ya mayor de edad, y fíjese que he tenido muchos muchachos, mujeres, yo soy 48 años y he tenido de la edad de 35 años, fue la última niña que tuve yo, no sé, por 30 años más o menos, y no pude volver a engendrar otro niño, en el asunto que totalmente me puse unas inyecciones de 400 millones de penicilina por una infección que tuve ahí, y entonces sería eso lo que me afectó, que no pude volver a engendrar otro niño más. Doctor. No necesariamente. Miren, recuerde que la fertilidad en el ser humano es muy baja, apenas del 10 al 20%. 100 mujeres en edad fértil tienen relaciones sexuales el día de la ovulación y solo se van a embarazar entre 10 y 20. Es muy bajo. Y la mujer, desde que nace, empieza a perder óvulos. Cuando entra la etapa de la adolescencia pierde más, y cuando entra la etapa de la adultez pierde mucho más. Una mujer de 35 años ya puede empezar a tener problemas de fertilidad vinculada a su desarrollo por edad, no necesariamente porque se puso algo, pues. Eso tiene alguna frecuencia de importancia en relación a la preocupación que tiene la mujer, pero es un proceso fisiológico normal, que van desapareciendo los óvulos y va desapareciendo la fertilidad en la mujer mucho más rápido que en el varón. Un hombre de 50 años puede embarazar a una mujer de 30, pero una mujer de 50 años muy difícilmente se va a embarazar, casi imposible, de un hombre de 30 años. Doctor, nos preguntan justamente acerca del embarazo. ¿Puede una mujer embarazarse aunque ya no tenga menstruación? Si no tiene menstruación, ya no se va a poder embarazar si está dentro de la etapa de la menopausia. Si tiene un proceso de amenorrea secundaria, es decir, que se le suspende la regla por algunos meses, es posible que sí tenga la probabilidad de un embarazo. Habría que estudiarle exactamente cuál es la causa y ver si se puede uno embarazar. En el tema que estamos abordando hoy de la eyaculación femenina y de esto que es más que una realidad, un mito, ¿qué usted le recomienda, doctor, a las parejas, ya para ir cerrando la entrevista? Porque he conocido de casos donde las mujeres fingen orgasmos para hacer sentir bien a la pareja, y casos donde la preocupación del caballero es ya tuviste el orgasmo, ya tuviste el orgasmo, ya tuviste el orgasmo. Y otro, la preocupación es justamente lo que usted decía, que si no llegan a ese máximo éxtasis, que según ellos así lo ven, de esa supuesta eyaculación femenina, no han logrado complacer a una mujer al 100%. ¿Qué usted le recomienda tanto a hombres como a mujeres? Uno, la socialización de género ha hecho que nosotros creamos cosas que son incorrectas. Entonces yo comparo el placer supuesto de la mujer con el varón. Hay que recordarles que el hombre puede eyacular y no tener orgasmo. Todos los eyaculadores precoces no tienen orgasmo porque no tienen placer. Un hombre puede tener orgasmo y no necesariamente tener eyaculación. Igual la mujer, ¿verdad? La expresión de orgasmo no necesita algo visible, es algo que se siente. Y las expresiones pueden ser muy variadas. Es importante que recuerden que estos temas de sexo y sexualidad hay que investigarlo, hay que conocer un poco más. No hay que creer en lo que sale en cualquier página, en cualquier red, si no es de un experto. Consultar con el ginecólogo, abrirse con su pareja, comentarle las situaciones y no creer que yo soy potente sexual porque hago cosas que salen en determinadas páginas que lo único que promueven es la visualización de contenidos, de altos contenidos pornográficos. La respuesta sexual es variada en hombres y mujeres, cambia por persona, por el momento que está viviendo, por la edad, por las circunstancias. Mi recomendación principal es que busque ayuda, que trate de abrirse al tema y que en este tema de la eyaculación femenina esté clara que no existe. Que si usted al momento de tener un orgasmo, siendo mujer, elimina líquido, que es orina, está bien, no hay ningún problema. Y si no lo hace, no es que usted no tenga placer, porque cada persona experimenta su placer de manera individual y de esa forma se satisface la persona y logra satisfacer a su pareja también. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado y hablar de este tema que es bien importante también. Somos seres sexuales desde que nacemos y hay que entender el sexo como algo normal en nuestras vidas y hablar con profesionalismo y amplitud del tema.
Gracias a ustedes, los felicito siempre porque en el tema del sexo y la sexualidad tenemos muchas cosas por aprender y muchos retos que podemos enfrentar este año 2022 para tener una mejor relación con nuestra pareja, pero sobre todo una mejor relación conmigo mismo, porque así puedo tener una mejor relación con los demás. Gracias nuevamente. Nosotros vamos a hacer una pausa en Acción 10 en la mañana. Regresamos con mucho más, una historia de vida en nuestro segmento Íconos. Hay gente que se queda esquematizado y frenado a una vivencia y les hablamos después del corte de un caballero que estaba luchando con su sobrepeso. Hubo un antes y un después de la decisión que él tomó de bajar de peso y ahora es signo de motivación para muchas personas que tienen ese anhelo. También el segmento de cocina con el chef Héctor Acosta, así que ya regresamos con esto y más. Una motivadora historia y les cuento que hoy Frank Muñoz nos acompaña aquí en el set de Acción 10 en la mañana, pero atento a su entrevista porque hoy estarán sorteando 2 pases para que vayan y lo visiten y él les dé todos sus tips, pero es Jimmy quien nos amplía más acerca de Frank Muñoz. Adelante. Así es, Tatiana Artiles, efectivamente una historia de motivación y de inspiración para quienes tienen metas trazadas para este año 2022. Algunas de ellas podrían ser bajar de peso o subir. Bueno, cada quien tiene sus diferentes metas, pero ya nos acompaña Frank Muñoz y también Egmar McCoy, quien ha venido también bajando de peso en estos últimos meses. Esa es una de sus principales metas y ya la está logrando. Muchas gracias por asistir acá a la revista. Muchas gracias, Jimmy, gracias por la invitación y gracias por tenernos aquí hoy en día. ¿Qué es lo más importante para que una persona diga yo quiero bajar de peso y principalmente qué lo hace bajar de peso y que se proponga esa meta? Porque ya escuchábamos en tu caso de que no querías tener sobrepeso, te preocupaba el tema de la salud. ¿Hay esas preocupaciones en las diferentes personas que tienen exceso de peso actualmente? Sí, mira, cuando vos, uno de los mayores problemas es que cuando te empieza a dar el sobrepeso o si venís de una vida de sobrepeso pues, desde chiquito, es que en la sociedad se te baja la autoestima, o sea, empezás a ver que no te queda la ropa, empezás a sentir el rechazo también de las personas, te ves al espejo y te sentís como, pero decís, pues, ese no puede ser yo, o sea, ¿por qué me tocó ser así? Te empezás a hacer todas estas preguntas y especialmente si sos padre, si tenés tus hijos y empezás a ver después en tus hijos el mismo patrón. Lo primero que empezás a pensar es que te paseaste en ellos, que heredaron tus genes y que ahora entonces a ellos les va a tocar vivir el mismo sufrimiento, estarse preocupando por su salud constantemente y pensar que te vas a morir de un infarto o de un derrame a temprana edad. Fueron 90 libras, Fran, las que bajaste de peso. ¿Cuáles fueron las principales críticas que recibiste cuando estabas con sobrepeso y qué te decía tu esposa que era el principal motivo de que te ayudaba a seguir esta meta que te habías planteado? Bueno, no, de hecho, pues mi primera esposa, que era cuando yo estaba con sobrepeso, a ella le gustaba que fuera gordita. Ella me decía, no, así estás bien, me decía. Pero obviamente yo no me sentía bien con ese cuerpo, entonces, y no podía hacer un montón de cosas, no me sentía libre de moverme y hacer lo que yo quisiera, ni de ponerme la ropa. Entonces, eso era para mí pues lo que me estaba matando. Y repetime la pregunta. A veces no ha sido cuestión de estética de muchas personas, ¿sí?, el hecho de bajar de peso, a veces es cuestión de salud. Correcto. ¿Qué cambio has visto? Ok, lo primero es que la presión de viaje, la presión arterial, yo no me andaba haciendo chequeos de presión, pero lo sentía cada vez que me agachaba, cada vez que movía, no podía subir escaleras sin cansarme, empezaba a sudar por cualquier cosa, la respiración también, incluso pues cualquier actividad pues física, entonces uno siente como que volvió a nacer, así se siente, pues así fue como yo sentí, wow, volví a nacer, ¿qué es esta locura? Digo, pensaba que solo los artistas de cine podían lograr este tipo de transformaciones. Frank Egmar también nos acompaña acá en el estudio de Acción 10 en la mañana y ha sido un guerrero porque ha bajado 225 libras. ¿En cuántos meses y cuál ha sido la asesoría que vos le has brindado para que él pueda tener un estilo de vida mucho más sana? ¿Quiere que lo diga él? Bueno, mucho gusto. Yo originalmente ya tengo 3 años en el proyecto de haber tomado la capacitación que él otorga y yo llegué pesando 495 libras con él. Yo estaba prácticamente... no valía nada, o sea, dependía de otras personas para subsistir
Y a lo largo de estos 3 años yo he venido perdiendo peso gradualmente. Lo mejor de todo es que no he tenido que sufrir, no he tenido que pasar hambre, no he tenido que soportar dolores intensos con entrenamientos duros. Ya los entrenamientos vinieron después por mi elección propia, porque quería un cuerpo diferente. Pero las mejoras, como dice Fran, son significativas. Cuando pasas de no valer nada como persona, o sea, independientemente de lo que te quieran hacer creer, de que te tienes que quererte gordo, si sos o no, pero cuando no dependes de otras personas para subsistir, te sentís mal, tu autoestima es mala, volvés a nacer, tenés energía, tenés movilidad, tenés independencia en tu cuerpo. Egmar, esas 225 libras que bajaste, ¿en cuánto tiempo fue y con qué la bajaste? ¿Dieta, con disciplina, con ejercicio? Contanos ese secreto. A raíz de mi problema de sobrepeso, yo tenía problemas de nervio ciático. Era un sobrepeso tremendo sobre mi espalda, me dejó problemas de nervio ciático. Entonces yo no podía hacer ejercicios cuando comencé el programa, aparte que con un tamaño de masa corporal tan grande, más grande que el que puedan ver ahora, no podía ni siquiera caminar. Yo caminaba 10 pasos literalmente y yo estaba cansado. Entonces 2 años fueron absolutamente con alimentación sana y balanceada. 2 años en los que perdí alrededor de 180, 190 libras. En todo este año yo me dediqué a trabajar en el gimnasio, sobre distintas cosas del cuerpo. Hasta este año comencé a hacer peso. Mucha gente a veces se desespera porque quiere bajar de peso en menos de una semana, en menos de un mes, en menos de 2 meses, pero vos pasaste más de 3 años para poder bajar esas 225 libras. ¿Qué le podés recomendar a aquella persona que nos está viendo en estos momentos que tiene un exceso de peso y que como meta se ha planteado bajarla? No tal vez en un corto tiempo, pero sí que hay que tener bastante disciplina y constancia. Aparte de la disciplina y la constancia, es tener fe y confiar en el proceso. Porque yo les voy a ser sincero, hasta para ganar peso no se gana peso de la noche a la mañana. Yo me acuerdo que yo tengo 32 años, hace todavía la mitad de mi vida, a los 15, 16 años, yo era una persona normal, siempre fui el gordito del grupo, pero fui engordando con los años, no fue tan rápido. Entonces uno baja en dependencia de cómo sube, no se baja tan rápido como se sube. Egmar y Fran, vamos a habilitar nuestras líneas telefónicas 2222-7808 para poder otorgar 2 pases para una charla que va a estar brindando Fran para que ustedes se motiven y vean cómo pueden bajar de peso y cuál sería el seguimiento que le estaría dando Fran para que lleve ese estilo de vida nuevo para este año 2022. Correcto, entonces el domingo 16 en el Coworking de Bolonia vamos a tener ahí la charla que es la misma que recibió Egmar hace 3 años casi y que es con la que vos vas a aprender a comer. Porque aprender a comer es sencillo, eso no es mentira eso que tenés que pasar 5 años estudiando una carrera de nutrición. Vos lo aprendés en 3 horas y media porque yo te lo voy a explicar a como yo lo entendí y yo no sabía pero ni papa de alimentación. La persona que vaya a ser acreedora de este pase para poder recibir esta charla, ¿qué información va a tener? Vas a saber cómo balancear tus platos sin dejar de comer lo que te gusta, comiendo rico, comiendo hasta la saciedad y bajando de peso en el proceso. Entonces, para todas las personas que están interesadas, pueden también llamar al 8663-6821, que es para las personas que quieran reservar su cupo, pues, porque solo son 30 cupos. Ok, ya tenemos nuestra primera llamada telefónica, 2222, recuerde, 7808. Adelante, le escuchamos. Buenos días, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. A mí me gustaría poder tener la oportunidad de tener una sesión con el estimado. Coméntenos, ¿usted quiere bajar de peso? Coméntenos, ¿usted quiere bajar de peso? Actualmente, ¿cuál es su peso? Yo estoy pesando alrededor de 220 libras, ya tengo 40 años, soy diabético y soy hipertenso y como decían por ahí, más que por verme bien, porque siento que no me veo exageradamente mal como muchas personas lo pueden pensar, pero sí por la salud y pensando en la familia. Ok, denos su nombre completo para que a lo interno se anote y ya sea acreedor de este pase para que usted pueda realizar esta charla a cargo de Fran Muñoz, quien estará brindándolo en los próximos días. El domingo 16 va a ser. El domingo 16. De 1:30 a 5:30. Ok, vamos a esperar la otra llamada para también que usted sea acreedor. Buenos días, le escuchamos. Sí, mi nombre es Juan Carlos Vox Mendoza. Completo, el nombre completo, díganos. Juan Carlos Vox Mendoza. Ok,
Ok, muchas gracias. Ha sido acreedor de este pase para poder asistir a esta charla. Vamos a esperar la siguiente llamada. Recuerden marcarnos al 2222-7808. La charla se estará realizando este domingo y estará a cargo de Frank Muñoz, quien ha bajado 90 libras y es él quien va a llevar esa asesoría para poder bajar de peso. Tenemos la otra llamada telefónica. Buenos días. Su nombre completo, por favor. Sí, Sael Blas. Su nombre completo. Sael Blas. Su nombre completo, díganos. Sael Blas. Sael Blas. Sael Jesús Blas Carballo. Ok. Bueno, usted sería acreedor de segunda entrada para poder asistir a este taller o a esta conferencia que estaría realizando Frank Muñoz. Muchas gracias, Frank, por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana y por supuesto por darnos a compartir más bien esta historia de ambos, la tuya, que cual bajaste 90 pesos de libra, y también de Egmar, quien bajó 225 de libra, una historia de inspiración para muchos quienes se han propuesto bajar de peso este año 2022.